En esta oportunidad estamos estudiando el tema de metodologías para la realización de auditorías a sistemas computacionales. Está basado en el capítulo 6 del libro Auditoría de Sistemas de Carlos Muñoz Razo. Veremos en este tema cuál es el origen de las auditorías que se hacen en la visita preliminar, cómo establecer los objetivos de la auditoría, determinar los puntos que deben ser evaluados, elaborar planes, presupuestos y programas, seleccionar las herramientas técnicas y métodos y procedimientos que serán utilizados en la auditoría, asignar los recursos y sistemas para la auditoría, aplicar, identificar desviaciones y elaborar borradores de informes, así como presentar desviaciones a discusión, elaborar borrador final de desviaciones y presentar el informe de auditoría. Tenemos entonces los pasos mencionados anteriormente, diagramados en esta forma. Tenemos el origen de la auditoría, la visita preliminar, después en la misma secuencia se establecen los objetivos y se siguen los demás pasos. Pero antes de eso, es bueno tratar o analizar algunos conceptos que se van a mencionar con bastante frecuencia en la presentación de este tema. Está la palabra método, que viene del griego métodos, que significa meta, y odos, que significa modo razonado de obrar y hablar. Es un procedimiento, técnica, teoría o tratamiento de un sistema. También se define como modo de obrar habitual. Otros definen como marcha racional del espíritu para llegar al conocimiento de la verdad. Obra que contiene ordenados los principales elementos de un arte o ciencia, o también conjunto de normas, ejercicios para enseñar o aprender algo. Como ven, hay muchos conceptos aplicados a la palabra método. Vamos a tomar los que necesitemos. De ahí también venimos con la palabra metodología, la cual se extrae de los mismos términos griegos, métodos y logos, ciencia que trata el método, y se puede definir como el estudio de los métodos que se siguen en una investigación, un conocimiento o una interpretación. También se define como la descripción secuencial de la manera de efectuar una operación o serie de operaciones. Tenemos el término de planeación, que es el proceso de decidir de antemano qué se hará y de qué manera. Esto incluye determinar las misiones globales, así como las políticas de desarrollo, programas y procedimientos para alcanzarlo. Otros lo definen también como el proceso de decidir de antemano qué se hará y de qué manera se hará. Es el proceso de decidir de antemano lo que se hará y cómo se hará. Otro concepto es la palabra plan, que es el método detallado formulado de antemano para hacer algo. Un plan es un curso de acción predeterminado y también es cualquier método detallado formulado de antemano para hacer algo. Estamos trayendo diferentes definiciones de otras fuentes que pueden enriquecer nuestra concepción de lo que significa cada uno de estos. Se analiza también la palabra programa, que es un conjunto estructurado de diversas actividades con un cierto grado de homogeneidad respecto del producto o resultado final. Otros lo definen como cursos de acción detallados que señalan los pasos específicos que habrán de realizarse para lograr los objetivos. Nos interesa conocer también el concepto de presupuesto, que es una estimación programada en forma sistemática de los ingresos y egresos que maneja un organismo en un periodo determinado. Tenemos el concepto de evento, que se define como la determinación de acontecimientos que llevan fines específicos de transmisión de ideas, de imágenes y sonidos para un fin determinado. También se define como el suceso esperado al cual se debe llegar después de una serie de actividades. Ahora, ¿qué es actividad? Es el conjunto de operaciones
ejecutadas o de actos desarrollados por una o varias personas que contribuyen al logro de una función, o más bien es una o más tareas afines que forman parte de una función y son ejecutadas por una persona o unidad administrativa. Otros la definen como un conjunto de acciones y movimientos de una persona o cosa u ocupación a la que alguien se dedica. Tenemos entonces el concepto de tiempo, del latín tempus, que significa duración de los fenómenos o duración de las cosas sujetas a cambio, sucesión continua de momentos que constituyen el devenir de lo existente. Otro concepto utilizado es políticas, que es el criterio de acción que es elegido como guía en el proceso de toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos a nivel institucional. Otros la definen como son esencialmente un principio o varios relacionados entre sí con sus consiguientes reglas de acción que condicionan y gobiernan el logro de un objetivo. Tenemos entonces también tarea, que es la subdivisión del trabajo para concretizar una obra. Y por último tenemos lo que es un plan de trabajo, que no es más que la representación gráfica en la que se muestran las actividades que integran un proyecto, el periodo de tiempo necesario para realizar cada una de ellas y sus responsabilidades, así como los de cada actividad. Se utiliza para este plan de trabajo algún tipo de herramienta que pueda representar una gráfica de Gantt. Es una de las técnicas más utilizadas, en donde una gráfica de Gantt es una representación gráfica en la que se muestran las actividades que integran un proyecto, el periodo de tiempo necesario para realizar cada una de ellas y los responsables de cada actividad. Continuamos entonces con un concepto muy utilizado o enfoque en la administración, que según los autores Meriño y Casiñares plantean como una herramienta muy útil para los fines de la auditoría informática. Es el ciclo denominado PDCA. Este ciclo se usa también en muchos otros procesos administrativos. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, Walter Scheuer en la década de 1920 creó este método o ciclo PDCA, que es un método interactivo de gestión utilizado para el control y la mejora continua de procesos y productos. Se hizo muy conocido a partir de los años 50, cuando William Edward Deming, uno de los gurús de la gestión de la calidad, difundió el concepto por todo el mundo. Tiene 5 etapas: planificar, donde sale la P; hacer, donde sale la D; verificar y actuar, para cada uno de estos conceptos. ¿Cómo funciona este ciclo? A partir de una etapa de planificación y teniendo en cuenta la política de la empresa, se definirán los objetivos de cada proyecto y proceso hasta llegar al producto final requerido por el cliente. Pasando por el paso hacer, es el momento de ejecutar el plan de acción definido en el plazo anterior, cuyo resultado se verificará en el tercer paso, verificar. Es en esta etapa donde se pueden encontrar errores y fallas, para finalmente en el cuarto paso actuar, que es donde se toman las acciones correctivas sobre las fallas identificadas en cada uno de estos pasos. Al aplicar el ciclo PDCA en la empresa, es posible mejorar los procesos de la empresa, lo cual es de tanta importancia para el desarrollo empresarial. Además, ayuda con la identificación de posibles mejoras de procesos, evita decisiones impulsivas del equipo y desperdicio de recursos, además de priorizar la medición de datos y resultados imprescindibles para una buena gestión. Podemos resumir que la gestión de un programa de auditoría debe estar una vez enmarcado dentro de un modelo PDCA que nos permita gestionarlo dentro de un proceso de mejora continua.
Ya entrando dentro de la planeación de la auditoría, definidas en 3 etapas, encontramos que esta primera etapa es la planeación de la auditoría de los sistemas computacionales. Debido a la importancia de cada uno de los puntos que integran esta primera etapa de la metodología para la auditoría de los sistemas, veremos un cuadro completo de los principales puntos propuestos para la planeación de dicha auditoría. Concretamente, el responsable de la planeación de esta primera etapa de la metodología para realizar una auditoría de sistemas computacionales deberá iniciar con el planteamiento de las siguientes interrogantes. ¿Por qué se realiza la auditoría? ¿Se debe hacer una visita preliminar al área de sistemas? ¿Y cuál es el objetivo que se pretende alcanzar con esta auditoría? Contestando estas preguntas, entonces, se procede a identificar el origen de la auditoría, realizar una visita preliminar al área que será evaluada, establecer los objetivos de la auditoría, determinar los puntos que serán evaluados en la auditoría, elaborar planes, programas y presupuestos para realizar la auditoría, identificar y seleccionar los métodos, herramientas, instrumentos y procedimientos necesarios para esta auditoría y finalmente asignar los recursos y sistemas computacionales para la auditoría. En la primera parte, identificar el origen de la auditoría, es necesario determinar distintos elementos como son: la auditoría puede ser hecha por solicitud expresa de procedencia interna, es decir, dentro de la misma institución. Puede ser el origen también por solicitud expresa de procedencia externa. Una fuente externa solicita la auditoría. O puede ser como consecuencia de emergencias y condiciones especiales. O puede ser por riesgos y contingencias informáticas. O como resultado de los planes de contingencia, por resultados obtenidos de otras auditorías o como parte del programa integral de la auditoría. Analizando el detalle de cada uno de estos elementos, encontramos que por solicitud expresa, cuando se hace una solicitud de auditoría de forma cuya procedencia es interna, entonces esto puede ser que lo solicitaron los accionistas o socios y dueños, o por orden de la dirección general, o por orden de la gerencia y departamento a nivel superior, o a solicitud de funcionarios y empleados de otros niveles. Cuando es por solicitud de procedencia externa, puede ser por mandato de autoridades judiciales, por ordenamiento de las autoridades fiscales, para revisión o por revisión de autoridades de seguridad social y del trabajo, por revisiones de otras autoridades, por solicitud de proveedores y acreedores, o por solicitud de distribuidores y desarrolladores de software y hardware, o a petición de empresas externas. Cuando es como consecuencia de emergencias y condiciones especiales, entonces hablamos que estas solicitudes pueden ser de incidencia interna o de incidencia externa. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es considerado de incidencia interna. Se realizan cuando se presentan alguna emergencia o incidencia de tipo interno en el área de sistemas, lo cual repercute en algunos de los recursos informáticos, ya sea en el personal, los usuarios, en el equipo de cómputo, la información, las instalaciones o algún tipo de elemento relacionada con el área de sistemas. Cuando es de incidencia externa, esta solicitud se presenta por contingencias, emergencias y o incidencias de carácter externo que afectan al área de informática, ya sea ocasionadas por alguna otra área de la empresa, por empresas ajenas o por algún otro agente externo que tenga o que no tenga contacto con la institución. Ahora bien, cuando se trata de que el origen de una auditoría se da por riesgos y contingencias informáticas, entonces debemos analizar cuáles riesgos y contingencias hay en el personal informático, en el aspecto físico, en las operaciones o en la lógica, en los sistemas lógicos, en el software, en la base de datos, y también qué riesgos y contingencias se pueden dar
en las áreas de sistemas. Cuando se dan como resultado de planes de contingencia, esto se define por el hecho de que puede haber una carencia de planes de contingencia, se detectó que existe esta carencia, o por la elaboración de planes de contingencia, es decir, se está desarrollando los planes de contingencia o se están aplicando dichos planes de contingencia. Estos tres elementos pueden dar como paso a la solicitud de una auditoría. Ahora bien, cuando dicha auditoría se da porque es resultado de otra auditoría, sucede esto porque es frecuente que como resultado de la práctica de una auditoría en otra área de la empresa o aún dentro de la misma área de sistemas, surge algún aspecto específico que se tiene que evaluar mediante una auditoría ya un poco más detallada. Si es que hay un programa integral de auditoría, entonces es frecuente que existan estos programas concretos de auditoría integral o global, los cuales se aplican en la empresa para evaluar la correcta administración y el comportamiento de todas las áreas del área de informática. Cuando se da el caso de que es bueno, ya vimos los pasos anteriores. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre cuando se decidió hacer la auditoría. Entonces normalmente se hace una visita preliminar al área que será evaluada. Por lo tanto, esta visita preliminar es una visita preparatoria al área de informática que será auditada, la cual tiene como finalidad que el auditor advierta de manera preliminar algunas cuestiones. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es posible que se quiera saber cómo se encuentran distribuidos los sistemas en el área, cuántos, cuáles, cómo y de qué tipo son los equipos que están instalados en el centro de sistemas, cuáles son a simple vista las principales características físicas de los sistemas que serán auditados, qué tipo de instalaciones y conexiones físicas hay en el área de sistemas y cómo están distribuidos, pero también cómo reacciona el personal ante la visita de un auditor, cuáles son las medidas de seguridad visibles que existen, cómo actúan los usuarios y el personal del área, ya sea que ignoren la posible auditoría o cuando ya lo saben. Y por último, qué limitaciones se observan para la realización de la auditoría. Estas cosas se toman muy en cuenta. Es frecuente que como resultado de la práctica de una auditoría en otra área de la empresa o aún dentro de la propia área de sistemas surja algún aspecto específico que se tiene que evaluar mediante una auditoría más detallada. Por lo tanto, se toman en cuenta estos distintos factores. Obviamente, cuando inicia una auditoría, se hace un contacto con el personal, con los funcionarios y empleados de las distintas áreas. ¿En qué consiste este paso? Bueno, dentro de una visita preliminar, el auditor aprovecha para establecer contacto inicial con los funcionarios, empleados y usuarios del área de sistemas. El propósito es que se observen sus reacciones ante la realización de la auditoría y que identifiquen las posibles limitaciones y temores que influirán en la cooperación de dicho personal de la empresa, aún dentro de la misma área de sistemas. Esto es porque el ser humano normalmente se resiste a cambios, a evaluaciones, a inspecciones, así que es importante reunirse con ellos, tratar de tranquilizarlos o de definirles en qué consistirá el trabajo que se quiere hacer. Además de lo anterior, en esta visita preliminar, el auditor puede y debe aprovechar para saber cuál es la principal problemática a la que se enfrenta el área de sistemas, su personal y usuarios, su procesamiento de información y la administración de sus bases de datos, etc., aunque sea solo de carácter preliminar. Otro beneficio de esta visita preliminar al área que será auditada es la posibilidad de calcular tanto el tipo como la cantidad de recursos que serán necesarios
para llevar a cabo la evaluación, contemplando los recursos de carácter humano, informático, material, técnico y económico. Bueno, luego de esto se establecen ya se hizo la visita preliminar, ahora se establecen los objetivos de la auditoría. Allí se definen el objetivo general, los objetivos específicos y objetivos particulares. En todos ellos, el objetivo o los objetivos representan las condiciones futuras deseadas que los individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar. En ese sentido se incluyen misiones, propósitos, metas, fines, cuotas y plazos. En ocasiones se utilizan para legitimar o justificar la función de la organización en la sociedad. Los objetivos se pueden considerar desde tres perspectivas primordiales. Están los objetivos ambientales, que son limitaciones impuestas a la organización por la sociedad; los objetivos organizacionales, que son objetivos de, como lo dije, en la misma organización; y los objetivos individuales, que son los objetivos de los participantes de la organización. Luego se deben determinar los puntos que serán evaluados en la auditoría. Son muchos puntos. Están la evaluación que se le debe hacer a las funciones y actividades del personal del área de sistemas, la evaluación de las áreas y unidades administrativas del centro de cómputo, evaluación de la seguridad de los sistemas de información, de la información, documentación y registro de los sistemas, de los sistemas, equipos, instalaciones y componentes, de los recursos humanos del área de sistemas, evaluación del hardware, evaluación del software, evaluación de la información y base de datos, evaluación de otros recursos informáticos, evaluación de equipos, instalaciones y demás componentes. Se deben elegir los tipos de auditorías que serán utilizados, determinar los recursos que se van a utilizar en la auditoría, cuál va a ser el personal de la auditoría de sistemas y cuál va a ser el personal que será auditado. Pero se requiere también apoyo de sistemas y equipos técnicos e informáticos, apoyo de materiales y administrativos, otros apoyos y recursos económicos. La evaluación de las funciones y actividades del personal del área de sistemas se tiene para la determinación de los puntos que se deben evaluar en estos aspectos. Se refiere a una valoración del cumplimiento de las funciones y actividades establecidas para cada uno de los puestos que integran el centro de cómputo. El propósito fundamental de esta actividad o de esta evaluación es verificar si existen o no las funciones y actividades para cada uno de los puestos del área, si se encuentran por escrito y contempladas en documentos formales e informales, y también se evalúa el aprovechamiento de los sistemas y de los recursos por medio del cumplimiento de estas funciones y actividades. Luego está la evaluación en las áreas y unidades administrativas del centro de cómputo, en donde se busca evaluar mediante técnicas y procedimientos de auditoría todos aquellos aspectos que deben influir en el grado de cumplimiento de las funciones, actividades y operaciones de las áreas y unidades de trabajo del centro de cómputo. Esto se puede realizar a través de evaluaciones de carácter individual. Es importante aquí señalar que uno de los principales criterios para el desarrollo de esta evaluación es que se debe sujetar al estilo de administración del centro de cómputo, así como las características, tipo y tamaño de los equipos computacionales o la distribución del sistema y la forma de operación del citado centro de cómputo. Y respecto a estas áreas y unidades de trabajo de cómputo, existen muchos criterios y opiniones que se deben contemplar al realizar una evaluación. ¿Qué cosas se evalúan entonces? La seguridad física de los sistemas, la seguridad lógica del sistema, la seguridad del personal del área de sistemas, la seguridad de la información y la base de datos, la seguridad del acceso y uso del software, la seguridad de las operaciones del hardware y la seguridad de las comunicaciones. Dentro de lo que se contempla en la evaluación del área de sistemas se encuentra todo lo relacionado con la información, ya sea de las bases de datos y sistemas de almacenamiento, los respaldos
o simple y sencillamente la forma de archivar los datos por parte de los usuarios. Precisamente en esta apreciación se busca evaluar la protección y custodia del activo más valioso del sistema, que son la información, e incluso cómo se hace la captura, se procesa, se emiten los resultados. Todo de acuerdo con las características, toma de procesamiento y sistemas de la empresa. Otras áreas, unidad administrativa del centro, se evalúan entonces los recursos humanos del área, se evalúa el hardware, el software, la información de la base y las bases de datos y otros recursos informáticos. Esto es muy importante porque se debe conocer si los recursos humanos del área tienen la calificación o cualificación para el trabajo que están haciendo, si el hardware que se tiene es el apropiado, si el software es óptimo para realizar las funciones que se necesitan, y las informaciones y bases de datos cuán seguras, resguardadas, fieles son, y qué recursos informáticos otros adicionales se tienen o se necesitan. Dentro de las áreas administrativas del centro de cómputo es imprescindible que el encargado de esta determine los tipos de auditoría, las herramientas e instrumentos y los métodos de evaluación que se utilizará para dictaminar acerca del funcionamiento del área de sistemas. Porque no es lo mismo evaluar el funcionamiento de una red de cómputo que evaluar la seguridad del acceso físico a las instalaciones del área. Tampoco se aplican los mismos procedimientos para evaluar las metodologías de análisis y diseño que para verificar la veracidad de los resultados del procesamiento de datos en un microsistema. Se debe entonces tener o evaluar el personal, o más bien se debe preparar el equipo que va a trabajar en la auditoría, se escoge el personal para dicha auditoría, se escoge el personal que será evaluado, se determina el apoyo y equipos técnicos informáticos necesarios, materiales administrativos que se necesitan, así como los recursos económicos, viáticos, pasajes, otros gastos y otros apoyos que puedan ser requeridos para la realización de la auditoría. Luego entonces se prepara el documento formal de los planes de trabajo para que sean autorizadas la auditoría. Se debe preparar un índice de contenido, una definición de los objetivos, delimitación de las estrategias para el desarrollo de la auditoría, planes de auditoría, definición de normas, políticas y lineamientos para el desarrollo de la auditoría, contenido de planes para realizar la auditoría y definir los objetivos finales de la auditoría. Recuerden que estamos todavía en la primera etapa, que es la planeación de la auditoría de los sistemas computacionales. Aquí mostramos una especie de plan donde se definen cada una de las etapas, los responsables, los recursos y el tiempo que se debe llevar la auditoría. Es una práctica correcta hacer este tipo de planeamiento gráfico para fines de darle seguimiento a cada actividad. Lo que hemos venido hablando hasta ahora se puede definir en esta gráfica, donde se realizan las acciones programadas para la auditoría, se aplican los instrumentos y herramientas, se asignan los recursos y actividades conforme a los planes, se recopila la documentación y evidencia de la auditoría para entonces identificar y elaborar los documentos de desviaciones, es decir, qué cosas se encontraron, si hay elementos que llamen la atención, y entonces se elabora los documentos de presentación para discutir, lo cual da como resultado la elaboración de un borrón de desviaciones. También se integra el legado de papeles y trabajos de la auditoría y se integran documentos y pruebas de papeles de trabajo. Hay que recordar que toda auditoría debe estar basada en hechos reales, por lo que el desarrollo de papeles de auditoría que evidencien cada hallazgo y cada decisión tomada se debe entonces reflejar en dicha auditoría. En una segunda etapa de la ejecución de la auditoría de los sistemas computacionales se deben realizar las acciones programadas para la auditoría, aplicar los instrumentos, identificar y elaborar los documentos de desviaciones, elaborar el dictamen preliminar y presentarlo a discusión e integrar el legado de papeles de trabajo de la auditoría. La información y elaboración en la tercera etapa, en el dictamen de la auditoría de sistemas computacionales,
se tienen las informaciones y se elabora el informe de situaciones detectadas, se elabora el dictamen final y se presenta el informe de la auditoría. Aquí entonces se analiza la información, se elabora un documento de desviaciones detectadas, se elabora el informe y el dictamen formal, se comenta el informe y el dictamen con los directivos del área y se realizan las modificaciones necesarias. Luego de esto entonces se procede a la elaboración del dictamen formal, se integra el informe de auditoría y se presenta a la administración. Aquí concluye en esta etapa todo el trabajo de la auditoría.